Recibimos recientes datos económicos que han emocionado a Wall Street y economistas. Un nuevo informe reveló que la economía de Estados Unidos no solo está creciendo rápidamente, sino que en el segundo trimestre de 2024 creció más de lo esperado. Además, otro informe indicó que las solicitudes de desempleo en el país han alcanzado sus niveles más bajos desde mayo de 2024. Y estos dos datos económicos juntos entusiasmaron a Wall Street, entusiasmaron a los economistas y vimos al mercado de valores subir con eso. Así que lo que quiero hacer en este video es repasar tres cosas. Número 1, quiero ir con el informe económico. ¿De qué habla? Y luego, más específicamente, quiero repasar algunos matices que creo que mucha gente está pasando completamente por alto. Número 2, voy a repasar cómo esto se relaciona con la inflación. Y número 3, quiero repasar cómo esto se relaciona con las tasas de interés. Así que vamos a desglosar todo esto. Y me disculpo por llegar un día tarde en este video. He estado en Manhattan haciendo algunos podcasts, así que estuve un poco ocupado con eso. Nuestra economía se mide a través de un número llamado PIB. El PIB es una medida de todos los gastos que se producen en nuestra economía. Pero la pregunta que quiero que te hagas es, ¿quién está haciendo el gasto? Ahora, todos sabemos que los consumidores hacen el gasto. Por ejemplo, si vas a Chipotle y compras guacamole extra, eso contribuye al PIB. Sabemos que son las empresas las que gastan. Si Chipotle, la empresa, va y compra aguacates, eso contribuye al PIB. Pero hay una entidad más que contribuye al PIB a la que hay que prestar atención, y es nuestro gobierno. Y la razón por la que esto importa es porque, por supuesto, el gobierno genera dinero de los impuestos de los contribuyentes, pero el gobierno también puede gastar dinero que no tiene, y esto es a lo que hay que prestar atención. Déjame leer las cifras. En el año 2029, el gobierno de Estados Unidos gastó 983 billones de dólares que no tenían, conocido como déficit nacional. Es decir, el gobierno gastó casi $1 billón que no tenían en el año 2019. Es importante recordar esa cifra. En el año 2020, el déficit nacional aumentó a 3.1 trillones de dólares. Esta es la pandemia de 2021. El déficit nacional era de 2.7 trillones de dólares. Pero en 2022, después de la pandemia, disminuyó a 1.3 trillones. Sin embargo, en 2023 volvió a aumentar alcanzando los 1.6 trillones y se prevé que en 2024 sea de 1.9 trillones. Esto es importante porque se espera que en 2024 sea el tercer mayor déficit de la historia, después de la pandemia, lo que significa que el gobierno está gastando cerca de 2 trillones de dólares para estimular la economía. Contribuye al PIB, contribuye al crecimiento económico, pero este dinero no procede de los impuestos. Es dinero que Estados Unidos está pidiendo prestado. Ahora, por supuesto, hay un costo para esto, que voy a discutir en un segundo. Pero está contribuyendo al PIB y a nuestra economía, y quiero que lo entiendan. Lo que me lleva a la segunda parte. ¿Cómo se relaciona esto con la inflación? Ahora, por supuesto, he estado cubriendo todo esto en informes de mercado. Market Briefs es mi boletín financiero gratuito, donde cada día mi equipo analiza lo que está sucediendo, y cosas como la economía, el mercado de valores, el mercado de la vivienda, el mercado de criptomonedas y la economía mundial. Es completamente gratis. Y si aún no te has unido a Market Briefs, bueno, ¿a qué esperas? Porque si no te gusta, puedes darte de baja en cualquier momento. Y tengo el enlace para que te unas a Microbrews abajo en la descripción. Así que si entramos en la inflación, lo que quiero que entiendas aquí es que mucha gente ha estado hablando de cómo el Banco de la Reserva Federal ha vencido a la inflación, que es por lo que ahora estamos en este ciclo de recorte de tipos. El Banco de la Reserva Federal está recortando los tipos de interés. Pero hay un par de datos que quiero que entiendan sobre esto, que es la tasa de inflación frente a la inflación acumulada que hemos visto. La tasa de inflación que vemos hoy es inferior a la que teníamos en 2021. Si recuerdan, hace unos años teníamos esa inflación del 9 o 10% que era muy alta. La tasa de inflación ha disminuido alrededor del 2.5%. Sin embargo, esto no implica una disminución de los precios, sino que están aumentando más lentamente. Esto es relevante debido a la inflación relativa entre diferentes artículos. A continuación, mencionaré algunos números entre 2019 y 2024. La renta de los hogares aumentó un 20% en los últimos 5 años, pero se redondea al 20%. La inflación registrada entre 2019 y 2024 es del 23%,
siendo la inflación de los alimentos del 27%. Además, los precios de los alquileres se incrementaron cerca del 50% en ese mismo periodo de tiempo. La mediana de los precios de las viviendas ha aumentado cerca del 55%. Durante el periodo del 2019 al 2024, el S&P 500 ha experimentado un crecimiento de alrededor del 80%. A pesar de la disminución de la tasa de inflación, no se solucionará la inflación acumulada que hemos observado en los últimos años. La renta promedio de los hogares ha crecido menos del 20% en los últimos 5 años, sin corresponderse con la inflación declarada. No sigue el ritmo de los precios de los alimentos, ni de los alquileres, ni del mercado de valores, lo que indica un enriquecimiento desproporcionado del inversor promedio en los últimos 5 años. El estadounidense medio, que no es inversor, que es la persona media, se ha empobrecido en los últimos 5 años. Así que ahora hablamos de, la economía va mejor, la economía es fuerte, la inflación ya no es un problema, estamos bajando los tipos de interés. Quiero que entiendan realmente lo que esto significa, porque hay claros ganadores y perdedores en este sistema económico. Y por desafortunado que sea, quiero que entiendas cómo puedes ser un ganador, porque la realidad es que depende de ti cuidar tus finanzas y tu dinero. Recortar los tipos de interés solo afecta a la deuda. Si usted está sentado en efectivo, el único cambio que esto hace es que disminuye el rendimiento que va a obtener en su dinero en efectivo. Si tienes dinero en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, el tipo de interés que recibes es más bajo. Durante los últimos 100 años, el Banco de la Reserva Federal ha reducido los tipos de interés para estimular la economía y el gasto. Esto es una práctica histórica. Ahora, cuando hablamos de estimular la economía, eso no significa estimular tu cuenta bancaria. Estimular la economía significa hacer que la gente gaste dinero, pero más particularmente, quieren que la gente gaste dinero con deuda. Eso es lo que hacen los tipos de interés, porque unos tipos de interés más bajos hacen que pedir dinero prestado sea más barato. Si puedes pedir dinero prestado más barato, es más fácil que te presten un coche. Es más fácil para ti endeudarte más con tu tarjeta de crédito. Es más fácil conseguir una hipoteca, un préstamo comercial, cualquier tipo de deuda que quieras. Los tipos de interés más bajos lo hacen más accesible, lo hacen más barato. Por eso, cuando se habla de que el Banco de la Reserva Federal intenta ahora estimular la economía bajando los tipos de interés, es por lo que lo hacen. Pero la razón por la que quiero que entiendan esto es porque, los datos simplemente dicen que nuestra economía está creciendo rápido y está creciendo más rápido de lo esperado. Si echamos un vistazo a las cifras económicas del segundo trimestre, dicen que desde una perspectiva anualizada, nuestro PIB o economía está creciendo un 3% anual. Además, las cifras de desempleo son más bajas. Entonces, ¿qué estamos tratando de estimular? Si seguimos intentando que la economía crezca más rápido, bajar los tipos de interés, abaratar el préstamo de dinero, ¿por qué importa eso? Echemos un vistazo al estado de la deuda en Estados Unidos. Si nos fijamos en el nivel de consumo, la deuda de los consumidores está en su punto más alto. Y no estamos hablando solo de la deuda hipotecaria a tipo fijo. Estoy hablando de la deuda de tarjetas de crédito. Tenemos una cantidad récord de deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos. Muchos estadounidenses están ahora al límite de sus tarjetas de crédito. Tenemos los préstamos para automóviles más altos de la historia en Estados Unidos. Todavía tenemos los problemas de los préstamos estudiantiles y ahora queremos abaratar los préstamos para que la gente pueda pedir dinero prestado. Ok, de acuerdo. Veamos la deuda corporativa. Esta también se encuentra en sus niveles más altos de la historia y todas las corporaciones prácticamente, así como los arrendadores comerciales, han estado presionando a la Reserva Federal para que reduzca las tasas de interés. Esto se debe a que ajustaron sus deudas en 2020 y 2021, cuando las tasas estaban en mínimos históricos. Ahora estamos empezando a ver que esta deuda corporativa e inmobiliaria comercial comienza a reajustarse, lo que significaba que los pagos de la deuda estaban a punto de subir. Así que usted puede imaginar por qué había mucha presión sobre el Banco de la Reserva Federal para reducir las tasas de interés debido a eso. Y además de eso, también tenemos nuestra deuda nacional. El gobierno de Estados Unidos tiene cerca de 35 billones de dólares de deuda nacional, que es la mayor cantidad que hemos visto nunca. Y por supuesto, el gobierno tiene que pagar intereses por ello. Y así, cuando reducimos los tipos de interés, el objetivo es estimular el gasto, pero sobre todo estimular el préstamo de dinero, que a su vez estimula el gasto. Y la pregunta es si eso es bueno o malo. Es bueno para la economía, es bueno para los inversores, es bueno para mí porque ayuda a mis carteras.
¿Pero es bueno para la persona promedio? Aquí es donde quiero que empieces a pensar un poco más a quién está ayudando el Banco de Reserva y cómo puedes crear riqueza, porque lo que sabemos es que la inflación perjudica desproporcionadamente a algunas personas. A otras personas las beneficia desproporcionadamente. En los últimos 5 años, los ingresos no han seguido el ritmo de la inflación. No ha seguido el ritmo de los precios de los comestibles, no ha seguido el ritmo de los precios de la vivienda, no ha seguido el ritmo del mercado bursátil, lo que significa que la persona media, si depende de un salario, tiene que gastar más dinero de su salario para pagar sus gastos de primera necesidad, tiene que pagar más dinero por sus gastos de vivienda, sus gastos de automóvil y sus gastos de alimentación, lo que significa que le queda menos dinero para ahorrar e invertir. Y los precios de los activos están hoy más altos que antes. Eso es lo que ha hecho la inflación. Por eso, de nuevo, es tan importante que construyas tu educación financiera. Pero por eso también quiero que entiendas, bueno, si empezamos a bajar los tipos de interés, ¿qué hago? Lo que me lleva al tema de los tipos de interés. Si los tipos de interés se recortan como forma de estimular la economía en épocas de desaceleración económica, ¿cuál es el razonamiento para recortar los tipos de interés hoy? Si la economía se mantiene fuerte como ahora, el Banco de la Reserva Federal podría recortar los tipos de interés para mantener un mercado laboral sólido. Aunque aún no hay respuestas claras, es importante considerar esto, ya que el desempleo ha aumentado alrededor del 3.5% comparado con el bajo 4% del año pasado. El desempleo, que históricamente sigue siendo una de las tasas de desempleo más bajas que hemos visto en el último siglo, pero la preocupación era la tasa a la que el desempleo estaba aumentando. Pero lo que quiero que piensen aquí es unir todo esto. Si nuestra economía sigue siendo tan fuerte y las cifras de desempleo siguen siendo tan bajas, ¿por qué necesitamos recortar los tipos de interés? Y creo que parte de la razón de esto tiene que volver a lo que hablé al principio de este video, que es el gasto del gobierno ha sido un gran estímulo para nuestro PIB y nuestra economía. El gasto público ha crecido y ha sido una parte creciente de nuestro PIB. Y si el gasto público es una parte creciente de nuestro PIB, puede enmascarar casi deficiencias en otras partes de la economía. Y si ese es el caso, entonces tal vez el Banco de la Reserva Federal está tratando de estimular la economía con el fin de evitar otro tipo de dolores económicos, que seguro eso es bueno, nadie quiere sufrir. Pero a veces, por desgracia, las recesiones tienen que ocurrir como una forma de corregir las malas inversiones en el sistema económico. Las recesiones forman parte de nuestro sistema económico. Han ocurrido cada década durante el último siglo. Hay gente. A veces la gente pierde su trabajo. A veces la gente pierde sus inversiones. No son buenas en ese sentido, pero son buenas para la salud a largo plazo de la economía porque actúan casi como un refresco. Y ahora que entramos en este ciclo de recortes de tipos de interés, en el que se habla mucho de cuántos recortes más va a hacer el Banco de la Reserva Federal. ¿Veremos más recortes de tasas de interés antes de fin de año? ¿Cuántas veces la Reserva Federal reducirá las tasas en 2025 y 2026? Presten atención a esta importante máquina que controla las tasas de interés. ¿Cómo afectará esto al gasto público? Porque recuerda, no son solo los consumidores los que piden dinero prestado. No son solo las empresas las que piden dinero prestado. Los tipos de interés más bajos también hacen que sea más barato para el gobierno pedir dinero prestado. ¿Cómo va a afectar eso al PIB de la economía? ¿Cómo afectará a la inflación? Porque la inflación es un subproducto del gasto público de un dinero que no tiene. Inflación viene de la palabra inflar. ¿Qué se infla durante la inflación? La oferta monetaria se infla. Cuando el gobierno tiene un gran déficit nacional, como en el año 2024, esperamos un déficit de 1.9 trillones de dólares. El gobierno tiene que pedir prestado este dinero y uno de los lugares donde lo hace es el Banco de la Reserva Federal. Y el Banco de la Reserva Federal se está sentando en las reservas de efectivo con el fin de prestar este dinero al gobierno. El Banco de la Reserva Federal tiene que crear este dinero, prestarlo al gobierno que lo haría. El gobierno puede entonces gastar este dinero en nuestra economía. Ahora, cuando seguimos aumentando la cantidad de dólares ahí fuera, el valor de cada dólar individual baja, haciendo que el precio de las cosas suba, lo que, como hemos estado discutiendo, beneficia a ciertas personas más que a otras. El financiero, el educado se beneficia. El financiero, el no educado, paga el precio. Y desgraciadamente, la gente que no entiende esto es generalmente la que paga el precio.
Por eso quiero que formes parte de los educados y entiendas cómo funciona nuestro sistema económico. Así podrás ganar en este sistema económico. Algunos quieren pelear, quejarse, gritar, llorar. Quiero que entiendas las reglas del dinero. Quiero que entendáis las reglas de nuestra economía. Así podrás ganar en este sistema económico. Y con eso nos vemos mañana en YouTube.